Muy buenas tardes, comenzamos este live hoy más temprano que otros días, un poco por regular, porque estamos prontos a salir. Está lloviendo muy fuerte en Ciudad de México y entonces hace que las actividades se tengan que administrar según empiecen las lluvias y según tengamos premura o no en salir. Entonces, bueno, este live que prometimos estar haciendo frecuentemente. Ayer tuvimos uno bastante interesante, nos pusimos a hablar de la historia de los coches, de los automóviles. Estuvo interesante, fue un muy buen live, pero ahorita estamos retomando No soy científico, qué horror, ¿por qué voy a ser científico? Pero bueno, estamos esperando que se vayan conectando la gente que nos pregunta, la gente que le gusta nuestras charlas de historia, nuestras charlas de antigüedades, nuestras charlas de todo un poco. Entonces, quienes ya nos conocen, bienvenidos. Quienes no nos conocen, bueno, pues vayan entrando y vayan sacando un boleto. Creo que hoy seremos muy pocos porque la hora pues no es la buena, desde luego es la hora de la comida. Es la hora que por lo general estamos acá. Podemos hablar de Rasputín, súper. Podemos hablar de Rasputín. Te platico, Héctor. Yo lo que hago es que sobre un objeto histórico, sobre un objeto antiguo, sobre una antigüedad, sobre una obra de arte, sobre un cuadro, platico un poco de historia y de cosas. Entonces, ¿por qué? Porque no sé exactamente el día en que nació Rasputín, el día que murió Rasputín, pero sé datos que pueden estar alrededor de la vida, en este caso de Rasputín. Entonces, si te parece bien, hablamos de Rasputín. Y te puedo platicar que Rasputín murió de una manera... Rasputín fue una persona muy hábil, supo meterse muy bien a la máxima sociedad de la Rusia zarista, de esta Rusia imperial europea. Nicolás II era el zar en ese momento, la zarina. Y una de las cosas interesantes es que en aquella época todos los reyes, todos los príncipes del momento eran descendientes de la reina madre, así le llamaban a la reina Victoria. Y la reina Victoria era así se llamó, la reina madre. Durante la Primera Guerra Mundial fueron puros primos los que se enfrentaron básicamente, y la reina, incluso así se lo hizo saber un día a uno de sus hijos, le dijo: un día enfrentarás una guerra contra toda tu sangre. Pero bueno, Rasputín logra meterse al Palacio Imperial de Nicolás a través de una serie de aptitudes muy especiales que tenía. Parece que Rasputín era un hombre, primero, físicamente impresionante, era un hombre muy impresionante. Rasputín era una persona que tenía... No creo que tuviera poderes extrasensoriales, pero lo que sí tenía era una persona con un carácter muy fuerte, con una manera muy penetrante de ver, y lograba ciertas, ¿cómo llamarlo?, ciertos hipnotismos por su manera de ser. Aparte, era un tipo corpulento, era un tipo muy llamativo y era un hombre que tenía un conocimiento vasto en la manipulación mental y en la manipulación a los hombres, a las mujeres. Rasputín logra meterse a este círculo porque él logra controlar un sangrado que tiene el hijo de la zarina. Él tenía esta enfermedad en donde no se coagula y empieza el sangrado. Es una enfermedad real, se me acaba de ir el nombre, pero es una enfermedad real, y esta enfermedad se da por porque la mezcla de sangres es de una familia, es de la misma familia, y entonces lo que sucede es que no hay plaquetas, no hay coagulación, y por un leve sangrado nasal te puedes desangrar y morir. El zar, el hijo del zar, tenía este problema. Vamos a buscar
exactamente el nombre. Sí, Alejandro, Alexei Nikolasevich Romanov tenía este problema, y entonces Rasputín, no había nada que, bueno, no sé si a la fecha debe de haber alguna cura, pero en aquella época era muy difícil que en el 1900, 1910 no había una cura, y desde luego no se podía lograr un anticoagulante, no existía un anticoagulante eficaz para este tipo de problemas. Y cuando él está teniendo una crisis nasal, la zarina está muy angustiada y Rasputín logra calmar al niño, y mediante un trance mental al que lo logra meter, porque se puede hacer eso, logra detiene este sangrado, y entonces la zarina se queda enamorada del famoso Rasputín porque le salva la vida al niño y porque sabe que tiene en él un aliado. Rasputín empieza a tener amoríos incluso con muchas de las damas de compañía de la zarina, se logra afianzar muy bien, pero no lo querían en Palacio. La realidad es que el zar Nicolás II no quería a Rasputín, tampoco lo querían los hermanos de la zarina y tampoco lo quería la camarata imperial cerca, porque era un agente de campo, era una persona con ambiciones desde luego muy especiales, y por eso es que no querían a Rasputín. Hubo muchos intentos en su contra, y el problema que tenían es que ninguno no lograban matar a Grigori Rasputín. Rasputín muere, era un hombre muy alto, era un hombre de 1,90, era un hombre muy corpulento, y cuando muere, vamos a ver, denme un instante, tengo que responder rápidamente a este correo, denme un instante. Un instante. Ya ahí voy. Perdón, nada más termino de mandar esto. Estoy terminando. Bueno, perdón. Y lo que sucede con Rasputín es que no lo pueden echar de palacio. Había una gresca entre todos los familiares para poderlo sacar, pero lo adoraba la zarina, porque sabía que podía controlar la vida de su hijo y que de alguna manera lo podía saltar, y terminan matando a Rasputín. Lo invitan a un palacio, la familia real por parte de la esposa del zar, por la zarina, lo invitan a una cena. Rasputín accede, le gustaban los panecillos, le gustaba comer muy bien, y algunos dicen que fue con una Browning. Lo que yo he leído es que a Rasputín lo mataron con una Tokarev, que es el único revólver en el mundo que puede usar un silenciador, y eso es porque el cilindro del revólver se mueve y se introduce el cañón haciendo un sello perfecto, y entonces puede usarse un silenciador, y le vacían esta pistola. Rasputín intenta huir, le disparan en la espalda, Rasputín sigue caminando, cae a un río helado, se va el cadáver y Rasputín seguía vivo. Fue una cosa terrible. Esto fue en 1900, es decir, todo esto se da a principios de siglo, si no estoy mal, es en 1916 cuando matan a Rasputín. Pero lo interesante Sí, 1916, el 17 de diciembre de 1916, cuando prácticamente le pegan 6 tiros con esta Tokarev, algunos dicen que fue una Browning, y cae a este río helado, y aún así sigue vivo. Era un hombre muy fuerte, era un hombre que tenía ¿cómo llamarlo?, una agudez mental extraordinaria.
era un hombre que decía hablar con los santos, que decía hablar con las vírgenes, era un hombre que tenía una cercanía con Dios, por así decirlo, impresionante, y que lograba transmitir, unos dicen que era un fantoche, otros dicen que era un santo, pero logra tener esto, y matarlo fue imposible. Matarlo les tomó, porque aparte lo envenenaron, es decir, primero lo envenenan con unos pancillos, después le disparan por la espalda, cae a un río y después en el río muere congelado. Incluso hay una fotografía por ahí en donde Rasputín va en un trineo, el cadáver de Rasputín va helado. Pero bueno, por ahí podemos hablar de Rasputín con mucho gusto. ¿Cuál es la opinión sobre Benito Juárez? Saludos, siempre me preguntan lo mismo. Benito Juárez, creo que Benito Juárez hizo cosas muy buenas para México. Ejemplo de ello fue el haberle quitado a la iglesia el poder que tenía para registrar los nacimientos, registrar los matrimonios y registrar las defunciones. Él quita esta parte a la iglesia porque él puede de esa manera, y un estado libre y soberano puede controlar quienes están casados, quienes procrean y quienes fallecen. Se lo quita la iglesia y pone a la iglesia en un estado muy independiente para que no pueda gobernar. Creo que eso lo hizo muy bien. Hizo una gran movida en la Suprema Corte de Justicia. Creo que apoyó mucho también al sistema legislativo. A lo mejor era arcaico el proceso que tenía, pero él modificó ciertas cosas. Creo que hizo una base de constitución muy buena y tuvo cosas también muy malas, como cualquier otro gobernante. Lo intentaron matar varias veces a Rasputín, sí, es lo que platicábamos muchas veces. ¿Qué opina Porfirio Díaz? Porfirio Díaz creo que fue un gran militar, fue un militar que a brazo partido luchó en las batallas con el sable en la mano. Creo que fue un gran estratega militar. Creo que luchó para que México se liberara de esta invasión que estábamos teniendo por parte de Napoleón III, por parte de Maximiliano y de Carlota, por parte de los belgas. Es un gran luchador, y después como político creo que es bastante cruel. Creo que Porfirio Díaz se queda en el poder, le gusta el poder. Él inicia en 1876 un mandato pues sin saber cómo gobernar. De hecho, su primer gabinete es un gabinete que reúne de gente que fuera reconocida para el pueblo o para un sector político importante, porque Porfirio no era conocido como un político importante, era reconocido como un buen militar, condecorado desde luego por la batalla de la Carbonera, por la lucha entera contra el Segundo Imperio, contra la intervención francesa. Era una persona que tenía más de 40 años de servicio en el ejército, ya tenía un rango muy alto. Y lo que sucede con Porfirio es que Porfirio llega al poder, le gusta el poder, no lo suelta, empieza a quererse, como le pasa a muchos. Tienen esta idea de ser únicos y que si ellos lo sueltan, México va a caer otra vez en una barbarie. Entonces él no suelta esto, y aunque sale y regresa, siempre estará dejando a quien lo proteja y a quien lo ayude técnicamente a gobernar por abajo del agua. Y Porfirio Díaz tendrá que salir un día sin mayores revuelos. Él, cuando entiende que México ya no lo quiere, se despide de México, se va en el Ipiranga, se despide y no vuelve jamás a pisar México. Por ahí va. Una pregunta: ¿puedes explicar el Tratado de Bucareli? Sí, con mucho gusto, ya lo tocamos y por ahí está en TikTok, supongo que de ahí me preguntas. El Tratado de Bucareli, en mi opinión, es tratado. Denme un instante, no sé. Perdón, espero que no se hayan ido. Aquí seguimos, sí. Bueno, platicábamos en uno de los TikToks que el famoso Tratado de Bucareli es un tratado, en realidad no fue un tratado. La gran realidad es que cuando se concreta la Revolución Mexicana y ya no hay una lucha interna, a Álvaro Obregón, al general Álvaro Obregón, le urgía restablecer una relación diplomática con Estados Unidos, una relación comercial con Estados Unidos. Le urgía esto, necesitaba de alguna manera tener otra vez los nexos comerciales y los nexos políticos necesarios para seguir un crecimiento normal como nación. Necesitaban dejar atrás la guerra de revolución.
Lo que sucede es que los norteamericanos, de alguna manera, le piden ciertas garantías como la de subsanar los gastos que habían tenido los ciudadanos norteamericanos que tenían empresas en México, regresarles haciendas a los norteamericanos que habían perdido las haciendas en el norte de México por la revolución, a todos los empresarios norteamericanos tenían que de alguna manera que resarcir los daños que habían tenido y al rescindir estos daños, bueno, que tuvieran mejoras. La realidad es que Álvaro Obregón se redactan una serie de puntos, se discuten los mismos, pero la realidad es que esto no se ratifica. Es decir, más allá de decir, no, es que sí los firmaron, es que se acaban, la gran realidad es que estos tratados de Bucareli nunca se llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque los tratados de Bucareli, en realidad, el Tratado de Bucareli en realidad no tenía eran acuerdos, era un acuerdo que tenía el presidente en donde lo que necesitaba era era con los ciudadanos norteamericanos que habían sido afectados por esta guerra, pero no era por el gobierno. Lo que sucede, incluso cuando matan a Obregón, estos nunca se ratificaron por el Senado de la República. Como muchos de ustedes saben, cuando un tratado se firma tiene que ser ratificado por el Senado de la República y una vez es discutido por los senadores y es discutido por los diputados y se tiene que ratificar y una vez ratificado tiene norma de ley. Bueno, en este caso, esos tratados, que no fueron tratados, fueron una serie de acuerdos, nunca se ratificó y eran en realidad una bola de patrallas. Ajá. Era una bola de patrañas, entonces no tiene que ser por ahí. ¿Qué sucede? Que incluso cuando asesinan a Obregón, el mismo Calles, que es el siguiente presidente, porque entre ellos se turnaban los mandatos y así lo tenían pactados, el mismo Calles echa para atrás todos estos acuerdos, los cuales, dicho sea de paso, hubieran acabado en 1973. Entonces, lo que sucede es que empiezan a echarle la culpa las siguientes generaciones de Calles, es decir, estamos hablando de los años 30, le empiezan a echar la culpa en los años 40, le empiezan a echar la culpa de todo el atraso tecnológico que tuvimos en México porque termina la revolución, porque en la revolución no hubo escuelas, no hubo universidades, no hubo centros de enseñanza técnicos en donde se desarrollaran motores, técnicas para sistemas eléctricos, no hubo producción, hubo una caída brutal. Se le empieza a achacar esta famosa mentira de los tratados de Bucareli, que repito, no son tratados, y se empieza a tratar de dar a toda la economía diciendo, gracias a los tratados nosotros nos fue muy mal, por los tratados a México le fue peor, por los tratados de Bucareli no nos permiten hacer armas, por los tratados de Bucareli no se pueden desarrollar motores eléctricos, por los tratados de Bucareli no se pueden desarrollar motores de diésel, por los tratados de Bucareli no podemos crecer. No es cierto, eso no es cierto. Incluso hay gente hoy en día, no voy a decir nombres, pero hay gente que dice tener los tratados en la mano, lo cual no es cierto. Eso se puede buscar en el Archivo General de la Nación, no existen estos tratados. Era una cosa que a Obregón lo que le importaba era restablecer eso, y la embajada americana lo que le imponía era, tenemos que hacer, a esta gente que se quedó sin, le tienes que dar. Pero de ahí se agarraron los demás gobiernos para echarle la culpa a estos famosos tratados, que repito, no fueron tratados, y que lo que veían era no que hubiera en ningún momento que se dejara hacer. Tan es así, y la gente no lo sabe, es que en México, después de la revolución, sí hubo empresas que desarrollaron aeronáutica, y hubo empresas que tenían aviones, y nosotros en México fue el comandante, ahorita les voy a dar el nombre, en México hubo, y es que lo tengo aquí en el teléfono y no les puedo decir, pero aquí en México hubo, no era Arcaute, era Azcárate, el general Azcárate, que era piloto aviador,
Él diseñó, el general Azcárate fue el embajador de México en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, y cuando la guerra estalla, él tiene que dejar el cuerpo diplomático y él se viene a México. Bueno, él fundó en México una compañía aérea en donde diseñaban aviones mexicanos, y el general Azcárate diseñó las hélices de los aviones hechas en madera. Él fue el que las inventó. Estos sándwiches tan especiales que han visto ustedes en las hélices las diseñó el general Azcárate, y sí se hicieron. Y la compañía Azcárate, él tenía una flota aérea que se rentaba. Toda esa industria se hizo mucho después de los famosos tratados de Bucareli. Lo que sucedió es que no había un apoyo del gobierno, lo que sucedió es que no hubo quien invirtiera en esto porque no había inversiones en ese momento, y se prefirió invertir en otras cosas que en darle ese sector. Pero no es cierto que el Tratado de Bucareli haya impuesto y que hasta la fecha siga haciendo que nosotros no vayamos al espacio. No es cierto. Son 11 puntos los del Tratado de Bucareli, y en ninguno dice que no podamos desarrollar tecnología. Eso es una mentira. Tan es así que en México se inventó la televisión a color. Para que lo sepan, se inventaron muchísimas cosas que han dado vuelta al mundo. Les repito, sí hubo una industria, también hubo ciertos automóviles que fueron diseñados en México, pero porque no hubo desarrollo, porque no hubo. La gran realidad es que de 1911 a 1930 la academia en México, la ciencia en México, las carreras universitarias fueron, y sobre todo las técnicas, fueron nulas. Hubo un crecimiento del menos 10% en la época de Revolución. Entonces, ese es el Tratado de Bucareli. Ok. Hola, ¿qué haces aquí? ¿Qué impresión tienes del gobierno de Tomás Garrido en Tabasco? Ay, no sé. ¿Qué opinas de Maximiliano? ¿De verdad crees que fue un villano? No creo que haya sido Maximiliano un villano. Creo que fue un títere. Creo que Maximiliano no sabía que venía a México. Tenía una idea fundada en que de veras el pueblo mexicano le ofrecía que viniera a México. Él de alguna manera abandonó todo lo que tenía en Europa. Su hermano le dice que si él, el hermano Maximiliano del Archiduque y Francisco José de Austria, es decir, José I de Austria, su hermano, que era el emperador de toda Austria, le dice que si él viene a México y acepta el título imperial, tendrá que dejar de olvidarse de la dote que tiene, de los beneficios que tiene de su familia, y tendrá que renunciar a cualquier título que pudiera tener por ser parte de la familia austriaca, por este linaje que tenía. Maximiliano llega a México y bueno, pierde incluso el derecho que hubiera tenido, aunque era de su hermano, el derecho a la corona de Hungría, pero él deja todo, Carlota también, y dejan todo por venir a México pensando en que sí pueden llegar a gobernar, que incluso pueden ser una potencia. Ellos saben muy bien que México tiene grandes cosas como el caucho, tiene grandes cosas como el oro, como la plata, y cree que puede incluso competir con sus familiares europeos, con sus hermanos, incluso con la familia de Carlota. Y entonces, bueno, viene con muy buenas intenciones. Él y Carlota vienen con intenciones de gobernar, de trabajar. Se encuentran con que no es así, se encuentran con que gran parte de la población mexicana no querían ser gobernados por un extranjero, y pues ya saben lo que le pasa. Eso, no creo que haya sido un villano, creo que fue una gente que al contrario hizo cosas o pretendía hacer cosas buenas para México. Se cortó un poquito, sí, perdón. ¿Cómo el cuarto poder influye? No sé qué es el cuarto poder. ¿No te gusta leer? Leer, a mí tampoco me gusta leer. A veces me distraigo mucho, y a veces lo que hago es que estoy leyendo algo y empiezo a divagar incluso en la misma lectura. Lo que hago para no aburrirme leyendo es que empiezo a leer y trato de concentrarme, y cuando veo que me estoy aburriendo me detengo. Luego vuelvo a tomar el hilo. A mí tampoco, me gusta mucho ver videos. El problema de ver videos es que puedes caer en cosas que no sean ciertas y que hoy en día son muy fáciles de producir. Entonces hay que tener cuidado.
Muchísimas gracias por el envío de rosas, por los envíos de dulces, les agradezco muchísimo. De Martín Moreno no opino, creo que todo es lectura y tienes que leer a varios autores para que tengas una idea. El periodismo es el cuarto poder. Claro, el periodismo, hay poderes de facto, que son los poderes que golpean y que no tienen que ser políticos o económicos. Y en efecto, el cuarto poder, que es el poder de la comunicación, el poder del periodismo, hoy en día es muy influyente porque, y más hoy, porque a través de un segundo, a través de un teléfono, en una cuenta, se puede dar a conocer una noticia de inmediato y se puede manipular a conveniencia de quien se quiera. Por eso es que los mismos políticos tienen sus canales muy bien definidos para filtrar información, para obtener información y de manera golpetear. Y no es nada más los políticos. Me acuerdo que hace muchísimos años un entrenador de fútbol, que yo creo que fue Hugo Sánchez, entrenando a los Pumas, me da la impresión, y si no fue Hugo Sánchez, fue alguien de su calibre. Y fíjense qué curioso, para que entiendan cómo es la política mundial. No es que me guste mucho el fútbol, pero me acuerdo que Hugo Sánchez decía, una manera de regañar a los jugadores no es nada más darles de gritos. Una manera de regañar, yo creo que fue Lojitos Mesa, ahorita que me estoy acordando, es, por ejemplo, llamarle la atención en frente de los reporteros. Cuando a uno le llama la atención y uno dice, bueno, fulano de tal no jugó bien, el desempeño no fue muy bueno porque ya se fue de fiesta, esto sale en todos los periódicos y no les gusta no les gusta a los jugadores, y entonces se portan bien para no ser exhibidos. Eso es lo mismo que hacen los reporteros, lo mismo que hacen los periodistas, lo mismo que hacen los políticos, porque los empresarios, porque ese poder que uno maneja se puede dar por ahí. Lean, siempre lean, porque les agradezco muchísimo esas flores y esos diamantes. Igual te puede pasar por leer un libro mal intencionado, mal documentado, es correcto, por eso es que hay que leer sobre el mismo tema. Yo leo a Paco Ignacio Taibo, como también leo a Martín Moreno, como también leo a Marta Zamora, como también leo cosas, desde luego, a Richard Bourne, que es un inglés. Leo todo lo que pueda leer para hacerme un criterio. Si uno nada más lee a un personaje, bueno, pues pensarás lo que ese señor te intenta decir. Ese es un poco el tema que tienes que dilucidar. No puedes leer nada más a Octavio Paz, tienes que leer a todos los latinoamericanos para que tengas una visión. Tienes que leer, yo he leído la Biblia, no porque sea un creyente, sino porque en la Biblia encontrarás una serie de referencias, una serie de ideas que te amplían el conocimiento. También he leído el tarot, también he leído las cábalas, también he leído los Talmud, también he leído el Corán, porque si tú vas leyendo, la lectura es lo que te hará una perspectiva universal. Soy su fan, amigo, sigue súper, qué bueno que eres, acá estamos. Qué bueno que les gustan, ahí vamos llenando. Los míos son TikToks muy cortitos, nunca tenemos más de 50 personas, pero ahí vamos. Historiador, y me encanta que hable de don Porfirio Díaz. No soy historiador, soy licenciado en Derecho. Me dedico a las antigüedades, a los peritajes de obra de arte, de antigüedades, a vender obra de arte, a empacar, a trasladar, y tengo esa vertiente que es la de la historia. Pero qué bueno que les gusta, y qué bueno que les gusta esa parte. A mí también me encanta la historia de Porfirio, me encanta la época del 1910. No me hubiera gustado vivir ahí, siempre me preguntan, pero a mí me hubiera gustado vivir en México en los años 50 y 40, 50, a lo mejor mitad de los 60, pero me gusta mucho el México, ese México que tenía esos coches maravillosos, que la gente vestía, no importaba la clase social, de corbata. Yo ya no la uso, pero me gustaba mucho ese México. Yo viví un poquito ese México cuando era niño. Mi abuela era muy chapada a la antigua, entonces todavía me tocó ver cómo hacían los tamales a mano, me tocó ir al PAN, me tocó subirme un camión ruta 100 a un Delfín, me tocó, bueno, cuando el metro estaba recién inaugurado. Maquiavelo es un personaje maravilloso, hoy en día ya muy antiguo porque ya lo hemos superado en ficción, pero Maquiavelo era un hombre que
Cuando dicen es el Maquiavelo, era un hombre muy... cuando dicen eres maquiavélico, la referencia hace que uno está pensando las cosas para poder atacar, para poderle dar la vuelta. La realidad es que Maquiavelo no era así. Maquiavelo era muy centrado en sus análisis y Maquiavelo tiene todas estas composiciones analíticas de cómo las clases sociales y las clases políticas se mueven, se comportan, y Maquiavelo sabía estructurar muy bien cómo los gobiernos italianos, los gobiernos franceses, los gobiernos ingleses reaccionaban a los cambios. Era un gran político, era un gran estratega europeo que tenía una concepción de cómo el humano transquiversaba y transformaba de manera maquiavélica los sentimientos, los pensamientos para tener un fin. El anillo es un pulpo, ya le voy a hacer TikTok al pulpo. Todo el mundo, en mi TikTok hay en mi perfil hay un TikTok que habla del anillo es un pulpo. Texas, padrísimo, ¿cómo van en Texas? Ya se fue el frío, ya llegó el calor. Chiapas, me encanta Chiapas, tengo muy buenos amigos en Chiapas, me encantan los botaneros de Chiapas, me encanta el Alibaba Bar de Chiapas, es glorioso. Hace mucho tiempo que yo ya no bebo y hace mucho tiempo que no como carne, hace 18 kilos que no como queso, carne y esas cosas, pero ese botanero, el Alibaba Bar y todos los botaneros que están en Chiapas son maravillosos. Fuerte, fuerte abrazo a Chiapas. ¿Cómo ven, Piensas en maquinar maldades. Ya que tocaron el tema de Maquiavelo, ¿crees el libro del Príncipe? Una joya de libro, hay que leerlo 8000 veces. Hay que leer y releer esos libros porque cada vez que uno los lee, y hay que subrayar todos los libros como El Príncipe, El Arte de la Guerra, todos estos libros de los grandes autores, hay que leerlos y subrayarlos y volver a leer las partes subrayadas, porque nos dan un conocimiento el cual no vas a encontrar en otro lugar. Puede hablar del amparo, sus inicios y para qué nos sirve. Wow, tú sí tienes muchas dudas, amigo. Supongo que te refieres al amparo. Hay dos tipos de amparo, el amparo directo y el amparo indirecto. El amparo directo es en contra de una acción, de una ley, y el amparo indirecto es en contra de la orden de un juez. El amparo lo que sirve, muchos dicen que el amparo es parte del proceso en un juicio, otros dicen que no, que es otra etapa. Yo creo que es otra etapa y es la etapa final. Cuando se trata de un amparo indirecto, es la etapa final en donde se puede o buscar subsanar una parte de ese juicio o la cancelación del mismo para su análisis. Y en el caso de un amparo directo, cuando es una ley que se emite que puede afectar las garantías constitucionales, entonces el amparo se pide para que ese efecto no se lleve a cabo. Si buscas en Google mi nombre, Juan Francisco Matos Pérez, curiosamente te va a aparecer que yo hice un amparo en el 2000, yo creo que era 2012 a lo mejor fue. Yo llevé un amparo en contra de la Secretaría de Medio Ambiente, en donde me amparé, y ahí lo vas a buscar, creo jurisprudencia, ahí lo vas a encontrar, en donde yo me amparé porque un coche que compré del año 2000, ese coche era 2004, iba a dejar de circular un día. Dejaba de circular un día entre semana y dejaba de circular un sábado. Y esto era porque en la Ciudad de México la verificación, cuando tienes ciertos años, no puedes circular. Lo que sucedía es que la norma decía que los automóviles que tuvieran X características, X tolerancias y un equipo determinado, sí podía ser sujeto a la prueba con OBD2. Y mi vehículo tenía OBD2 y tenía todas las características para que pudiera pasar la prueba. Pero como la ley decía, como llegabas al verificentro y en el verificentro no tenían la tecnología para hacerlo y ya estaba precargado automáticamente el que te lo dieran de baja, yo me amparé ante esta norma porque el vehículo no había sido verificado. Entonces pude meter mi amparo y gané el amparo. Y la Secretaría del Medio Ambiente se obligó, a través de ese trámite, se obligaron a hacerme la prueba correspondiente y a darme el holograma correspondiente.
y así lo tuvieron que hacer. Fue un desastre porque no tenían los verificentros el equipo necesario, ni tampoco tenían precargado en las computadoras, en el sistema, el modelo del automóvil, y entonces tuvieron que darme un holograma, porque me logré amparar. Ese es el amparo. Muchísimas gracias por las rosas, muchísimas gracias por los caramelos, les agradezco muchísimo, oigan. ¿Para qué te sirve? Para eso, para que se revise. Es un recurso en donde tú con el amparo puedes pedir a la autoridad que revise, que te escuchen o que simplemente se vuelva a un punto para que de ahí comience otra vez este juicio, ¿ves? De mi colección, que es lo más antiguo que tengo, ayer me lo preguntaban, creo que lo más antiguo que tengo son documentos. Tengo bandos desde 1700, tengo grabados en metal, aquí en mi TikTok puedes ver, y en el canal de YouTube que se llama así, Juan Francisco Matos Pérez. Aquí en YouTube están los datos, te enlaza inmediatamente al canal de YouTube. Hay un live en YouTube que habla sobre el grabado, sobre la historia del grabado en México y la litografía en México, y tengo grabados que van más o menos desde el año 1600. Y tengo bandos, tengo documentos emitidos por el gobierno virreinal desde el 1700 y tantos. Creo que eso es lo más antiguo que tengo. Ayer les platicaba que, y siempre les digo, que el problema que tenemos los que nos dedicamos a coleccionar o nos dedicamos a vender obra de arte o antigüedades es que en México está prohibida la venta de todas las piezas que hayan sido hechas antes de la llegada de los españoles, antes de lo precolonial. Es decir, todas las piezas prehispánicas no se pueden vender y no se pueden comerciar, se tienen que registrar y serán de la nación. Por lo tanto, el mercado es muy limitado, es mercado negro, nosotros no hacemos mercado negro y yo no tengo nada que sea ilícito. Entonces las piezas que tengo son más o menos del 1600 en adelante, más o menos es lo que tengo. ¿Dónde estudié? Estudié Derecho. Yo estudié Derecho en la UVM, estudié técnicas pictóricas en la UNAM, estudié museografía en Europa, he tomado muchos cursos de evaluación y de peritajes en el extranjero, en Estados Unidos sobre todo, y nosotros damos cursos y clases también. Nos puedes buscar en Facebook a través de Rafael Matos Galería de Arte o Rafael Matos Casa de Subastas. En internet desde luego estamos también, nos puedes encontrar, tenemos página, y eso fue lo que estudié. ¿Y qué libros de autores les recomiendo? Les recomiendo que lean de todo: a Octavio Paz, a Gabriel García Márquez, a Carlos Fuentes, a Elenia Poniatowska, a Carlos Monsiváis. Les recomiendo que lean a Paco Ignacio Taibo, que lean a Marta Zamora, les recomiendo que lean la Divina Comedia de Dante Alighieri, les recomiendo que lean El Quijote de la Mancha de Cervantes, les recomiendo que lean. ¿Crees que los grandes líderes políticos hayan leído El Príncipe? Sí, yo creo que los grandes líderes políticos sí. Ejemplo de ello es que, El Príncipe en cualquier universidad, las cosas de Maquiavelo en cualquier universidad, cuando se estudia Derecho, es obligada, es lectura obligada de cajón para estudiar. Todas las personas que se dignen o que se llamen conocedores de un Estado de Derecho, tienen que leer a Maquiavelo, y todos aquellos políticos tuvieron que haber leído a Maquiavelo, estoy seguro que sí. Gracias a todos por los roses. Muchísimas gracias por las roses. Perdón, podemos hablar del amparo. Ya platicamos del amparo. ¿Piensas en maquinar maldades? A veces sí, oye. Ya platicamos de Chiapas, ya platicamos. Pum, es que llegan todos. Súper padrísimo lo que haces, qué bueno que les gusta. Stalin fue terrible. Stalin se roba el poder de la Unión Soviética cuando muere Trotsky, cuando muere... preguntan de repente todo. Cuando muere... les digo, ya ando lúcido. Vladimir Ilich. Cuando muere Lenin, Stalin se roba el poder. Stalin era impositor, era un cruel asesino, era un hombre que tenía una mente muy clavada en todo lo que era generar este poder. El camarada era implacable, por eso es que se llama Stalingrado, la ciudad en donde él nace, la nombra Stalingrado, Leningrado,
y expulsa a todos aquellos y manda a matar a todos aquellos que se lo oponieron, como fue Trotsky, que muere aquí en México. Trotsky llega a México a refugiarse. Frida Kahlo y Diego Rivera acogen a Trotsky y a su esposa y a uno de sus hijos, y aquí es donde muere. Le dan con un picayelo, le alcanzan a asestar. El asesino de Trotsky, que se llamaba, que por cierto era un español que se hizo pasar por francés, en un instante. Era un hombre que se pone, bueno, se llamaba Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, pero él se hace llamar, él se hace llamar, aquí lo voy a encontrar, y tiene una historia muy interesante. Creo que a nosotros como mexicanos nos va a gustar más la historia de Ramón Mercader que la historia de Stalin, y les voy a platicar por qué. Miren, miren, que por cierto hay un libro maravilloso que se llama El Señor de los Perros, búsquenlo, porque habla de todo esto. Aquí viene ya, denme un instante, ahí vamos, aquí está, denme un instante. Okay. Este hombre Ramón Mercader, que ahorita les voy a dar el nombre que se puso para llegar a México, fue un hombre que luchó en la famosísima Guerra Civil Española, cuando Franco se levanta en contra de las elecciones que habían puesto a una España republicana, Franco encabezando a un movimiento fascista y de golpe, junto con Primo de Rivera y muchos otros, se levantan, brincan el estrecho, y empieza una cruel guerra civil española en donde estas dos facciones, los dos ciudadanos españoles, se terminan matando y Franco termina imponiendo la ley, y muchos tienen que salir, muchos tienen que salir a México, a Chile, a Argentina, a la Unión Soviética. Pero bueno, él fue uno, Ramón Mercader, que ahorita me voy a acordar el nombre que él se pone como francés. Él viene a México con la intención de matar a Trotsky. Trotsky tiene que dejar la Unión Soviética porque Stalin se impone como tal. Él incluso falsifica una serie de cartas diciendo que Lenin era el que lo había dejado como líder del Partido Comunista y segundo heredero de este mandato. Le ponen precio a la cabeza de Trotsky. Trotsky viene a México y hay una serie de atentados en su contra. Siqueiros incluso intervino en una de ellas, pero es León Mercader el que lo mata, se infiltra a la casa y le da un golpe certero con un de estos picos para escalar. Y Ramón Mercader es preso en realidad en Barcelona, es decir, él logra escapar, que por aquí lo van a ver, miren, aquí está. Aquí está. Ahí viene. Fíjense. Ok. Cuando Ramón Mercader mata a Trotsky, la KGB le da un máximo honor. Incluso Ramón Mercader se va a vivir a la Unión Soviética y dicen que murió de cáncer, que le dio, se enfermó de cáncer por un reloj ruso que tenía, que como estaban hechos las luminiscencias eran radioactivas. Muchos dicen que se moría de eso, eso es lo que cuentan. Pero Ramón Mercader mata con un piolet de una manera terrible a León Trotsky, que Trotsky era el heredero natural de esta. Y les recomiendo que lean ese libro, se llama así,
Se llama, por acá lo tengo, se llama El Señor de los Perros, se llama, es un libro maravilloso. Pero bueno, ya hablamos de los dos, ya ven, ya hablamos de Stalin. Stalin era terrible. Stalin mató a muchísimos judíos, los enterraron en un parque, que es el famoso Parque Negro. Súper padrísimo, qué bueno que les gusta. Cómo consiguen las piezas que tienes. Voy a los mercados, la gente nos conoce, nos ofrecen, la gente nos llama. Lenin, sí, Lenin. Ya me acordé, sí, muchas gracias. Gracias por rosas, les agradezco muchísimo a todos. Los Illuminati no son ciertos, todas esas cosas rosas, les agradezco muchísimo a todos. Los Illuminati no son ciertos, todas esas cosas son pretensiones, son ideas, en mi opinión, los Illuminati no existen, en mi opinión no hay sectas secretas de altas cúpulas que gobiernan y que entonces mueven los hilos de tejes y manejes. Yo creo que no son ciertas, yo creo que los poderes de facto, como lo platicábamos, son mucho más poderosos que esto. La Coca-Cola Company, Hewlett Packard, CNN, CBS, Philips, para que tengan una idea, dentro de las 100 economías mundiales más importantes, 59 son, sí, dentro de las economías mundiales, 51 son países, fíjense, 51 son países y el resto, todo el resto, son naciones. Es decir, estamos al 50 y 50 prácticamente, de una economía mundial en donde más de la mitad son empresas transnacionales. Y el otro 50 son gobiernos, somos nosotros, somos personas que a través de nuestros impuestos, de nuestro trabajo, un gobierno crea, un Estado va a crear un ingreso per cápita, un déficit comercial, lo que sea. Bueno, hay empresas en este mundo que cuando se elige un nuevo presidente de una de estas grandes empresas, se rentan castillos y se hacen como si de veras fuera una toma de posesión de un gobernador. Es impresionante. Entonces, cuando tienes prácticamente 50 y 50 dividido el poder económico, pues los Illuminati medio saldrían sobrando. Entiendo que es muy atractivo pensar en esto, que hay grandes logias y sectas y que el Illuminati también puede que sean reptilianos. En mi opinión, creo que no necesitan y no tienen cabida, ya es bastante poderosa y la mafia. Podremos hablar, ya platicamos, Lenin, está padrísimo, gracias, saludos a ustedes. ¿Aceptarías hacer un live con una amiga que le gusta mucho la historia? Claro que sí, me encantaría. Si me quieren mandar mensaje y eso, me encantaría platicar, me encantaría muchísimo, me gusta mucho, claro que sí. ¿Cómo vamos en tiempo? Todavía tenemos unos 15 minutos para seguir aquí platicando. Les agradezco muchísimo a todos ustedes. Les recuerdo que tenemos un canal que poco ven en YouTube, pero bueno, les agradezco muchísimo. Se pueden dar de alta en él. Este viernes que viene tenemos nuevo programa y el siguiente tenemos otro. El Barón de Rothschild, Illuminati número 1, pues, todos esos son, hombre, no sé, no tengo ni idea, seguramente ustedes tendrán la razón, pero pues yo creo que el Barón de Rothschild y los Illuminati número 1, pues hoy en día con el poder del dólar. Pero bueno, en fin, ustedes desde luego tendrán mejor. El poder económico es tan grande que los presidentes se reúnen con los empresarios más grandes. Sí, ni no nada más los de todo el mundo. Los directores aquí en México de las empresas refresqueras truenan los dedos para que no suban los impuestos o suban los menos impuestos que se puedan. La Coca-Cola Company nunca permitiría que su bebida fuera prohibida. Es impresionante la cantidad de dinero, la cantidad de trabajo que desarrollan, y entonces se vuelven lo que platicábamos, poderes de facto que amenazan con retirar los capitales. Eso es lo que pasaba cuando me dicen que los famosos tratados de Bucareli prohibieron que México hiciera y desarrollara motores. No es cierto.
Los poderes de facto son los que prohíben eso. ¿Cuál es el poder de facto? Que la Ford Motor Company lo que hace es tener un diseño propio de sus cosas, de sus vehículos, con su capital, que la gran mayoría es norteamericano, de la familia norteamericana, otra parte está diluida en acciones, y el dinero, cuando en México se arma una camioneta Ford, un vehículo Ford, que son muy grandes, todos sabemos que General Motors, Honda, Kia, tienen Volkswagen, tienen en México plantas, ese capital no es mexicano y ese dinero no se va a México. Esos dineros, todo ese dinero, todas estas cosas se van al extranjero, son de empresas extranjeras, empresas alemanas, empresas japonesas, empresas norteamericanas, y ese es el poder de facto. Si el día de mañana Ford ve que pasó en México ha de haber sido en el 2006, cuando hubo una huelga muy importante en Puebla, en Volkswagen de Puebla, que no podía controlar el gobierno, Volkswagen de México decidió parar la planta e irse a Brasil, y bueno, Puebla tembló. Entonces esos son los poderes de facto, ¿ven? No tiene nada que ver los Illuminati en eso. ¿El poder económico es tan grande? Sí, ya es lo que platicábamos. ¿Cómo influye Facebook en una geopolítica? Todas las redes sociales, todas las cosas que manejen información van a influenciar. Hoy en día esto es nuevo y es un parteaguas. Es una nueva transformación en la sociedad y en la sociedad económica. Este tipo de empresas como Facebook, que son nuevas, que crean no nada más una demanda, sino que tienen, igual que TikTok, tienen grandes cantidades de nuestros datos, de a qué horas entramos, a qué horas salimos, cómo los usamos, qué vemos, a quién no vemos, cuántos años tienen los que ven tal cosa, cuántos tienen los que ven otra, qué preferencias sexuales, qué preferencias de alimento, qué preferencias de mascotas, qué preferencias de marcas. Cuando esto se empieza a manejar, todo esto va a tener una repercusión y estos datos se pueden vender, estos datos se pueden alquilar, estos datos se pueden manipular. A través de estos datos se pueden... He estado viendo mucho en YouTube, por ejemplo, este tema del famoso Tesoro de México, que en 1866 México depositó no sé cuántos millones de dólares, que son monedas de oro, son puros cuentos, es irreal, es una tontería. Bueno, esto se va haciendo a través de estas redes sociales que van creando un fundamento, una imposición sin fundamento. Una afirmación sin fundamento es esa, es decir, esto pasa y se repite tantas veces que se termina creyendo, y en eso influyen mucho. Por ahí va el famoso, en la geopolítica, el Facebook siempre va a determinar y va a hacer muchas cosas. Me encanta oírlo, qué bueno que les gusta. ¿Qué crees que sucede en el conflicto de Israel y Palestina? Llevan años, seguirán años y siempre será lo mismo. Creo que el humano es muy necio, creo que el humano no puede dejar de pensar que tiene que convivir. Son diferentes creencias, diferentes religiones, diferentes ideas, diferentes idiomas. Somos los humanos muy tercos, y Palestina e Israel siempre tendrán este conflicto por pelearse la tierra. Los altos directivos de ciertas empresas son hombres clave y pueden tambalear la economía, es lo que platicábamos, sí. Y desde luego los países lo saben. El que no entienda eso pues termina siendo Venezuela o Cuba, que incluso Cuba ha permitido que muchos empresarios holandeses, españoles estén en la isla y apoyen el sistema porque los necesitan. Es parte del mundo, siempre han estado enfrentados. Me voy a morir, solo quiero que le mande saludos a San Pamela, con mucho gusto. Hay una de las cosas importantes que hay en este rollo de la economía, que es muy importante, es que cuando llegan estos gobiernos a gobernar, previamente hicieron ya todo un levantamiento, O sea, no crean que López Obrador llegué aquí a gobernar. Siempre hay un pacto, siempre hay una aclaración con todos los gobiernos del mundo. Todos los primeros ministros electos van a tener antes acercamientos y diálogos para ver cómo se van a nivelar en el caso de que alguien gane. Es impresionante. No tengo nada de Tamaulipas. Qué bueno que les gusta. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que sea nada más la semilla para que ustedes empiecen. Hay acuerdos tácitos, claro, siempre habrá acuerdos tácitos, siempre habrá esta idea de si vas yo te apoyo, si pierdes perdemos, y luego ya no saben cómo hacerle para entrar con aquellos que ganaron, sabiendo que de algún momento los terminaron
apoyaban al otro bando, eso suele pasar. Eh, en la Biblia menciona que esos países, bueno, la Biblia, como muchas otras cosas, puede ser, en la Biblia no se conocen estos dos países, Israel es un país nuevo, la Biblia siempre tiene una interpretación, entonces no, si me preguntas, no estoy de acuerdo, porque pues no se nombran los dos países, se predican las zonas, pero lo que pasa es que no estarán, el humano en general nunca estará de acuerdo. Aquí en estos lives siempre me preguntan de México y Honduras, de México y Belice, de cómo Guatemala, la independencia de Guatemala, las guerras que hubieron, las separaciones, siempre tenemos ese problema. Siempre hay una estúpida relación y eso es increíble, cómo la gente del norte no quiere a la gente del sur, de cómo la gente del sur no quiere a la gente del centro, de cómo si los poderes están en un lugar, entonces automáticamente ese lugar es mejor visto que otro. Y no lo digo nada más por los mexicanos, que tengamos este rollo de eres chilango, eres pipope, los catalanes son iguales, la gente de los vallesoletanos, la gente de Valladolid, te dicen a mí que me importa lo que estén haciendo en Madrid. El humano siempre será así, el humano siempre tendrá esta tendencia a nunca estar en paz. Incluso los mismos israelíes dicen que el día que todos los judíos se pongan de acuerdo, se va a acabar Israel. Entonces, bueno, qué bueno que les va gustando, les agradezco a todos esos lives. El pago de favores, pues el pago de favores, eso ya es otra cosa. Eso ya no sé si haya pago de favores, eso ya es otra cosa, es más bien un pacto que hay entre estas uniones. Y los argentinos no quieren con los uruguayos, desde luego, los argentinos no quieren a los uruguayos, tampoco quieren a los chilenos, los argentinos dicen que los chilenos nunca los apoyaron. Es increíble cómo el humano siempre va a tener esta tendencia a bueno, pues a final de cuentas es parte del mismo estado. Ya saben ustedes que la historia habla de Rómulo y Remo, en donde Rómulo y Remo se separan, ponen esta división y entonces ya, perdón, déjenme contestar este correo este mensaje. Perdón, 3 segundos, tengo que contestar rápido este. 3 segundos voy a contestar. Cuando Rómulo y Remo fundan, ustedes saben que fundan Roma, una de las cosas que la primer lección que hay de política es que dos personas con el mismo peso no pueden gobernar el mismo lugar. Entonces viene esta división en donde se pone la mitad. Rómulo le dice a Remo que jamás cruce esa línea, ¿no? Perdón, perdón. Nada más déjenme. Perdón, es un mensaje de Messenger que se contesta muy rápido. Se contesta muy rápido. Bueno, perdón. Y entonces Remo cruza esta línea para felicitar a su hermano y Rómulo lo termina matando porque le había dicho que nunca podía cruzar esa línea. Esa creo que es la mejor apología que hay a este sistema en donde no puede haber dos personas con el mismo poder en el mismo lugar y de alguna manera el sur y el norte siempre estarán divididos. Así es. ¿Tendremos en el ADN sentido de pertenencia? Entiendo tu pregunta. Sí, desde luego, yo creo que todo este sistema, dónde naciste, cómo te criaron, a qué equipo le fuiste, cómo te alentaban a los campeonatos, cómo te vitoreaban en la escuela, la competencia que tenías con tus compañeros, la credibilidad que había, todas estas cosas hacen que haya uno mismo y que uno tenga estas ideas, ¿no? ¿Por cuánto cuesta la moneda de 20? Nada, lo mismo.
Alfredo Jalife creo que es una persona que tiene esto que te platicaba, en donde de facto automáticamente te dice algo que no tiene un fundamento y lo sostiene. ¿Cómo se hace eso? Simplemente decir, yo he leído todos los tratados de Bucareli. ¿Cómo lo compruebas? Porque los tienen en un lugar oculto. ¿Pero qué lugar oculto? No te puedo decir. Pero yo tengo los tratados de Bucareli, pero no te los puedo enseñar. Bueno, ahí estoy haciendo una aseveración que no tiene un fundamento, pero asevero ello. En los tratados de Bucareli que yo leí dice que no se pueden hacer motores de combustión interna. Oye, pero ¿en qué parte? Es el artículo 11º, pero es que aquí están, mira, estos son, no es un tratado, aquí están, hoy se pueden visitar en internet. Sí, pero esos son otros, los que yo tengo son otros. Entonces, ahí tienes, él es así. Hay un video por ahí en donde dice que López Dóriga, él dice, yo no lo creo, no creo que López Dóriga sea una lumbrera, pero una de las cosas que él dice es el único premio que tiene López Dóriga, yo se lo di. Fíjate cómo está aseverando eso. Y no es cierto, López Dóriga tiene muchísimos reconocimientos porque por muchos años fue la persona más importante de noticias de una de las empresas más importantes televisivas de habla hispana en el mundo. Entonces, es decir, yo, el único premio que tiene este señor, yo se lo di. Fíjate cómo es una aseveración toda y no hay un fundamento. Él lo dice entre toda la gente. Entonces creo que él habla de esto, él habla de estas geopolíticas en donde dice las estrategias, esto se hace y empieza a manejar esto sin un fundamento, sin que puedas decir, porque yo les puedo ahorita, de lo poco que yo sé, les puedo decir, yo aquí tengo, esto es una impresión en grabado, esto es una litografía, esto es un wash. ¿Por qué? Porque los tengo, porque te los muestro, te puedo enseñar. Pero ya decir, yo tengo otros datos, es que no han buscado bien, es automáticamente nulificar algo. Entonces, eso es lo que opino. Tengo unos documentos de 1894, lo dudo. Por fin, ¿cuánto cuesta la moneda de 20? No cuesta nada. Una moneda de 20 pesos de Veracruz no tiene gran valor. Hola a todos. Sí tienes razón. Nunca ha salido del público lo firmado. Creo que tiene una entrevista con Jaime Maussan. Sí. Jaime Maussan, por ejemplo, tiene estas aseveraciones sin fundamento en donde dice, en este video les estoy presentando una nave nodriza alienígena que entra a la atmósfera. Y se ve una luz que está cruzando. Bueno, sí estamos viendo un video, sí estamos viendo algo que está cruzando, pero no podemos garantizar que dentro de ellos vengan unos venusinos, que sean 16 venusinos cabezones y blancos. Es decir, esas aseveraciones, estoy viendo en el cielo, aparece de manera rasante una luz, pero ya decir que es una nave nodriza, pues ya está más grueso. Pero bueno, eso es lo que opino yo, desde luego pueden opinar lo que quieran. Tengo que tomar una llamada, denme un instante, por favor. Un instante, estoy de regreso con ustedes. Regresamos, vamos a estar 15 minutos más al aire y después nos vamos. Personalmente sí vi útil que en los aneles de Jalife sucesos como las elecciones fuera de eso. Cada quien tiene una tendencia. Aseguras Electra que ya debe 2 mensualidades. Fíjate que no, le pago Electra puntualmente y tengo buen crédito en Electra. Conozco muy bien al dueño de Electra. Perdón, es que entran de golpe entran de golpe así. Ahí van llegando. Pero bueno, básicamente por ahí estamos. Hoy hablamos de política, hoy hablamos de historia, hoy hablamos de
leninismo, stalinismo. De hecho, a Lenin, Lenin era un personaje, pues fue un gran pensador. ¿Cuál es la opinión sobre el tema del metro, sobre los afectos? No, no tengo la menor idea del metro, sino yo me dedico a la obra de arte, a las antigüedades, a la historia, a un poco al derecho, pero pues ya sobre esos temas no tengo la menor idea, oigan. Miren, están compartiendo este live. ¿Tienes algo de Doroteo Arango? Siempre me preguntan eso. Nunca vas a ver nada de Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, porque Doroteo Arango vivió 45 años y de esos 45 años 20 los pasó prófugo de la justicia, los pasó a salto de mata. Un poco se dedicó al comercio, pero siempre fue una persona que se dedicaba, estuvo en una banda delictiva, estuvo en una banda delictiva de mata. Él tuvo una juventud muy pobre, fue un agente de esta gente que estuvo muy mal en el campo y que actualmente sufren desde luego mucho, pero no hubo esta relación. Entonces él entra a la revolución con uno de los hermanos de Madero y ahí comienza esa carrera, y cuando ya es Pancho Villa, cuando es el famoso Centauro del Norte, no va a tener bienes como los que puedas encontrar como fuera Calles, como fuera Carranza, como fuera Obregón, como fuera Lázaro Cárdenas. No vas a encontrar objetos de él ni de Pancho Villa. La realidad es que hay muy pocas cosas. Se conocen, él no tenía grandes haciendas como lo tenía Obregón, como lo tenía Carranza, como lo tuvo Madero. Yo he tenido cosas, por ejemplo, de Madero, he tenido desde luego muchas firmas de documentos. He tenido documentos de Madero, he tenido cartas de Madero. Yo tuve la sucesión presidencial, primera edición de Francisco y Madero, que vendí hace unos años. Vas a encontrar cosas así. Y la familia, he tenido cheques de la familia Madero, de la hacienda de la Rosa, que era la hacienda de ellos. He tenido cheques que la gente no cobró y que de alguna manera coleccionó o guardó. Pero no, he tenido cosas de Carranza, he tenido sillas de Carranza, espadas de Carranza. He tenido todo ese tipo de cosas de Carranza. He tenido cosas de Porfirio Díaz, he tenido cosas de Benito Juárez, pero nunca vas a encontrar nada de Doroteo Arango, porque Doroteo Arango pues, nunca tuvo posesiones. Hubo una silla que se subastó hace unos años en una casa subastadora en Estados Unidos, porque Villa le regaló esa silla a aquel productor que hizo la película que todos conocemos, que va Pancho Villa a caballo y raya el caballo y todas estas cosas. Él contrató a un cineasta norteamericano para que cruzara la frontera y lo grabara, y Pancho Villa se hiciera popular con este film. Le regaló esa silla y este productor a los años se la deja a la familia la vende a un museo, el museo cierra y lo vende a una casa subastadora, y se vendió por un dineral, 750 y tantos mil dólares, casi $1,000,000. He visto que algunas casas subastadoras han vendido pistolas que eran de Pancho Villa, se han vendido caras. A mí incluso hace unos 10 años me contrataron para ir a Texas, a Houston, Texas, a revisar una pistola que decían ser de Pancho Villa y que se subastó como tal, como una pistola de Pancho Villa, que tenía alguna historia similar a que les platico, pero no vas a ver. Tuve un reloj de bolsillo que tenía las iniciales DA, Doroteo Arango, en donde dicen que era de Doroteo Arango, y venía con un periódico en donde de 1920, si no estoy mal el periódico, en donde platicaba el dueño que el reloj se lo había regalado a Pancho Villa y pero nunca encontrarás cosas. Y encontrar cartas de Pancho Villa es muy difícil. Él fue gobernador de Chihuahua prácticamente un año. Hay algunos telegramas, pero él no sabía escribir. Entonces hay algunos telegramas firmados, pero la verdad es que no vas a encontrar nada. ¿Tienes colección de anillos? No tengo colección de anillos, tengo un par de anillos bonitos. Hablando de Villa, las piezas que tienen en el Museo Parral Coahuila son verídicas. Tienen muchas cosas ahí, estas pocas cosas que te platico. En mi opinión, la máscara mortuoria que tienen ahí no fue tomada del rostro. Entiendo que es una réplica, pero bueno, eran 4 euros porque... Perdón. Muchas gracias, Osvaldo. ¿Cuál es tu mayor ídolo de la historia y por qué? Uy, no, pues no, ídolos no tengo. La verdad es que no admiro a nadie en la historia mexicana ni en la historia mundial.
Eh, Creo que todos aquellos que de alguna manera progresan políticamente tienen que tener ambiciones bastante malas. Creo que Madero fue una gente muy blanda, creo que fue una gente que conocía muy bien los tejes y manejes de la historia y de la política y de la economía en México. Creo que fue muy blando. Creo que Zapata era una gente bastante honesta. Creo que Zapata sí tenía un ideal de lucha, aunque no supo encaminarla bien. Creo que se quedó un poco con esta teoría muy de hay que hacer la guerra y hay que doblegar. Creo que Carranza fue una gente que también sí tenía un ideal como tal, pero creo que tampoco sabían consolidar esto. La verdad es que no tendría así un personaje. Esa pregunta del ídolo sonó a Cristina Pacheco. Me encanta Cristina Pacheco. En YouTube hay muchísimos de sus programas y me encanta verla, me encanta ver cómo de manera tan popular pregunta y obtiene esos comentarios de ella. Es maravillosa. Bien a todos ellos, a todos los que nos platican. ¿Cómo cree que México le iría si hubiera una monarquía? Pues exactamente igual. Creo que los mexicanos no somos, es decir, los mexicanos, quienes nos gobiernan, pues son mexicanos, nacidos en México, creados por mexicanos, con una tendencia mexicana. Si tuviéramos una monarquía, esa monarquía gobernaría mexicanos y seríamos lo mismo. Somos un país muy raro. Qué bueno que les gusta, qué bueno que están aquí en estos lives, qué bueno que nos comparten y que van entrando y saliendo. Me tengo que ir, me tengo que despedir, tengo que cortar este live, tengo que responder llamadas, tengo que salir. A ver, esta está buenísima. ¿Cómo ver retomar el peso a la plata? Eso es otra de las grandes tonterías que plantean la gente que no tiene estas aseveraciones sin fundamento. Te platico qué pasa. Si retomáramos la plata y hiciéramos una circulación de plata, lo primero que tendríamos sería una inflación brutal. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tuviéramos mucha plata para acuñar muchas monedas, ¿tú qué harías con esas monedas de plata? A, las gastarías comprándote bolsas. B, las gastarías comprando zapatos. C, las guardarías en un cajón. Todos las guardáramos en un cajón, ¿verdad? Eso le pasó a Porfirio Díaz. A Porfirio Díaz le pasó en 1910 que, bueno, y de hecho por eso se acabó, por eso terminó la economía perdón, se me van las cosas. El COVID me dejó así. Real de 14. Porque a Porfirio Díaz le sucede que emite una moneda, el famoso caballito, el Resplandor de 1910, que era una moneda muy alta en plata, y al día siguiente se va la plata muy alto. En el mundo hay una escasez de plata, por lo tanto el precio de la plata sube y esas monedas Porfirio Díaz las tiene que retirar del mercado, porque si no las retira van a tener un valor especulativo mucho mayor que el valor facial que tiene. Entonces aquello es un desastre. Y México entra en un problema muy grande con este término. Lo que pasó en Real de 14 es que Real de 14 producía plata, tenía una acuñación, tenía una seca de acuñación, y cuando hay un problema de plata, esas monedas tienen que dejar de hacer y el pueblo de Real de 14 se muere porque es abandonado, no se podía explotar esa mina. Entonces, si hoy en día retomáramos monedas de plata y monedas de oro de circulante, la inflación sería brutal y todo el mundo guardaría esas monedas, por lo tanto no habría circulación, por lo tanto no habría comercio. Entonces, les digo, si las guardo, en realidad las monedas antiguas van a tener aparte un valor por la cantidad que fueron acuñadas, por el año que fueron acuñadas, y sí por el diseño y desde luego por el metal. Pero sí, todo el mundo guardaría los pesos, los centenarios y eso. ¿Dónde podría verificar una moneda de Maximiliano y Carlota? Mándame una imagen a mi correo que está aquí. Le puedes mandarme un correo y con mucho gusto lo vemos. Felicidades por su contenido y muchas gracias por compartir sus conocimientos. Saludos a ustedes, Mario. Muchísimas gracias a ustedes. Pero bueno, ahora sí tengo que salir. Wow, del 5 de mayo, busca en TikTok, ahí vas a encontrar tengo algunos TikToks que hablan del 5 de mayo, me encantaría
pero tengo que salir ya, tengo que dejar este live. Les agradezco a todos ustedes que hayan participado, les agradezco muchísimo esas donaciones que vi por ahí. Les mando un fuerte abrazo a todos. Terminamos este live, conéctense, mañana los busco con mucho gusto. Gracias.